¿Qué es lo que nos distingue de los animales? De acuerdo a diferentes acepciones, podemos encontrarnos con toda una clase de respuestas. Desde el psicoanálisis, hay algo esencial que nos distingue del reino animal, y es el lenguaje. El psicoanálisis le otorga un lugar privilegiado al lenguaje humano, desde interrogantes tales como ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es el diálogo? Cuando hablamos, ¿nos entendemos? ¿El lenguaje nos enferma? ¿La palabra cura? ¿El mensaje parte del receptor? Intentaremos abordar esta temática que adquiere toda relevancia para entender cómo funciona la psiquis humana. Émile Benveniste fue un lingüista francés. Él mismo compara las características del lenguaje humano con la comunicación animal. Él toma a las abejas ya que las mismas muestran un grado sofisticado de comunicación que se destaca de otras especies animales, y el cual es indispensable para el desarrollo de la colmena. Por ejemplo, pueden comunicar dónde se encuentra el alimento a través de abejas exploradoras que mastican el mismo y realizan una danza indicando la posición de este. De esta manera, las abejas pueden producir y transmitir un mensaje envuelto de varios datos como ser ubicación, distancia, tipo de alimento, siendo estos datos que ellas pueden conservar en su memoria. Una diferencia importante es lo que ubica como situación de comunicación, donde las abejas solo captan el mensaje, mientras que el ser humano puede dar una respuesta al mismo, es decir, que entre abejas no hay diálogo. El lenguaje humano sirve de sustituto a la experiencia, y esta puede ser transmitida sin que tiempo o espacio la acoten, siendo, según este autor, la característica propia del simbolismo humano. Por lo cual, no podemos decir que las abejas tengan un lenguaje. No existe una abeja que le cuente un chiste a la otra y se ría. Además, las abejas no tienen la capacidad de referirse a un dato lingüístico, es decir, que el mensaje de una abeja no puede ser reproducido por otra que no lo hubiese visto por sí misma, por lo cual la abeja no comunica a partir de lo comunicado. Por no haber diálogo entre los animales, la comunicación se refiere a cierto dato objetivo. No puede haber comunicación relativa a un dato lingüístico, por no poder haber una respuesta. El animal no construye mensaje a partir de otro. Otra diferencia es que el mensaje de las abejas no puede descomponerse, o sea, no hay morfemas que se descompongan en fonemas, es decir, que no es analizable. El lenguaje humano, en cambio, da la posibilidad de dejarse analizar, a diferencia de la comunicación animal que delimita sus contenidos. En este sentido, el mensaje en los animales determina conducta, mientras que en el hombre puede haber una respuesta. Así tenemos estímulo para el animal generando una conducta, mientras que el estímulo en el hombre genera una respuesta y aparece el diálogo. Si el asunto fuera qué es el lenguaje, habría que decir que, según quien responde esa pregunta, podríamos decir cosas muy diferentes. Para la teoría de la comunicación, el lenguaje es una herramienta para expresar lo que uno piensa. Y luego podríamos decir que es el psicoanálisis el que hace una subversión radical del lenguaje. Para empezar, podríamos decir que el lenguaje es eso que nos hace humanos. No hay sujeto sino efecto del lenguaje. Es una de las afirmaciones que Jacques Lacan pone a andar. Dice leer la de Freud y desarrolla buena parte de su trayectoria ubicando el lenguaje como condición de lo humano.
Y el lenguaje es un sistema una estructura de oposición. O sea, tiene más que ver con la estructura del lenguaje, es una estructura de oposición de significantes. Y no tiene que ver con el sustancialismo, ¿no? Esto que decía Saussure. Dice, cuando yo digo mesa, en realidad estoy diciendo todo lo que no es mesa. Porque mesa se opone a pared, se opone a puerta, se opone a silla, se opone a virome. O sea, él dice que no hay nada de la sustancia mesa que haga que esa mesa deba ser llamada mesa. Es simplemente por oposición a otros significantes. Y el sujeto se constituye en el significante, esto que dice Lacan. El sujeto existe antes de que nazca el bebé, porque ya circulan algunos significantes en la familia o en los padres, ¿no? Este va a ser igual a mí, o va a ser igual a vos, o esto, o lo otro. Significantes que le van dando un lugar en la familia. No hay nada, así como no hay nada del orden de la sustancia en el lenguaje, no hay instinto en el hombre. O sea, cuando si un bebé nace y no está divinizado y no es hablado, están los casos de marasmo, estos que lloran pura pulsión de muerte, o sea, lloran hasta morir. O sea, la única posibilidad de vida que tiene es la inserción ahí en el lenguaje. Uno de los conceptos centrales en psicoanálisis es el de significante, pero dicho término no es de Freud, ni tampoco de Lacan, sino que lo utiliza la lingüística. En la actualidad, toda la lingüística discute qué es lo que se entiende por significante, incluyendo el uso que le da el psicoanálisis. El escrito La naturaleza del signo lingüístico es un capítulo del curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. Ahí dice que todo signo tiene dos caras, el significante, que sería la imagen fónica o acústica, y el significado, que sería el concepto. El mismo es presentado por una ilustración en forma elíptica, en la cual se contemplan significado y significante, es decir, concepto e imagen acústica, como dos caras de la misma moneda. El círculo representa la unidad, mientras que las flechas a su alrededor determinan la reciprocidad, es decir, que si no hay uno de los dos elementos, no hay signo lingüístico. Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica. Establece que estos términos son ambos psíquicos y están unidos al cerebro por un vínculo de asociación. La ruptura fundamental que hace Saussure es romper con la línea tradicional de la lingüística, al plantear la arbitrariedad entre el término y su referente, es decir, si el referente es caballo, su nombre es caballo, o sea, entre la palabra y la cosa. De esta manera, el signo lingüístico es arbitrario, por lo cual no hay lazo natural entre el significado con el significante, ya que el habla va modificando las cosas. Por ejemplo, la existencia de diferentes idiomas dan cuenta de esto. Es decir, que no hay razón para llamar caballo al caballo. Los ingleses lo llaman horse. Voy a dar, después te digo el ejemplo pero si yo escribo Río de la Plata, ¿no? Yo te digo, bueno, río, ¿qué significa? Como si no sé, agua. Bueno, de la Plata. ¿Por qué le pusieron plata al río? Puede ser por el color plata del Río de la Plata, ¿no? Entonces uno puede armar ahí una cadena significante con un sentido. Ahora, lo llamativo es que si yo le agrego un solo significante con los mismos significantes, el sentido aparece otro sentido. Me río de la Plata. O sea que cambia, vos fíjate, con las mismas palabras le agregás una sola, que es me, pero todas las otras mismas no sostienen el sentido. O sea que lo primordial es el sistema de oposición, que dice Saussure, ¿no? Que ahora me, río, se opone a río,
entonces aparecen otros sentidos. O sea, que el lenguaje es eso, es simplemente un sistema de posiciones y que nos constituye como sujetos. Eso es importante. Hay supremacía del significante sobre el significado porque la estructura es de posición significante. No hay nada del orden de la sustancia en el lenguaje, sino un significante estaría asociado a un mismo sentido siempre. Y la cuestión de que nos constituimos como sujetos en el lenguaje, en el discurso del otro. Entonces, las marcas tienen que ver con la cuestión del significante y no del sentido. No, por eso es la primacía del significante sobre el cuerpo. Cuando Freud hace la diferenciación entre parálisis histéricas y parálisis somática, anatómica, digamos, él descubre que el músculo del brazo nace desde acá, es todo esto el músculo del brazo, pero encuentra que en la histeria se paralizaba el brazo acá, y esta parte del músculo no. Entonces, ¿cómo puede ser que un mismo músculo se paralice en una parte sí y en otra no? Entonces, el significante brazo, dice Freud, se paraliza la idea del brazo, no el brazo. Entonces, la idea del brazo, Freud, bueno, ahí no tenía la lingüística a mano como Lacan, pero es que hay un corte significante. Entonces, el significante brazo se paraliza, pero no todo el músculo del brazo. Eso es muy llamativo, y ahí tenés cómo estamos totalmente tomados por el lenguaje / significante, ¿no? No, el sentido no pasa por otro lado, puede variar, pero lo que nos marca es el significante siempre. Bueno, es la pregunta por si los humanos usamos el lenguaje como un medio de comunicación, si es un instrumento de comunicación, así como las abejas se comunican con su instrumento y las hormigas con el suyo. Digamos que claramente desde la perspectiva del psicoanálisis el lenguaje no es un instrumento de comunicación. Los seres humanos no nos servimos del lenguaje para comunicarnos, sino que el lenguaje se nos impone. Y cuando se nos impone, modifica sustancialmente nuestra biología originaria o natural, o nuestra naturaleza, ¿no? Es decir, que el lenguaje sea esa estructura que nos aloja cuando venimos al mundo y aún antes de venir al mundo, ¿no? Ya cuando una madre y un padre o dos seres hablantes se ponen o no de acuerdo, y con los términos que se ponen o no de acuerdo respecto a nuestra venida al mundo, antes de ser incluso concebidos como tales, ahí hay una estructura simbólica que nos está esperando. Y eso altera cualquier idea respecto de que somos seres que hablamos. Creo que somos animales que tenemos la peculiaridad de hablar y que eso nos distingue de los otros animales que no hablan. Nosotros partimos de la base del malentendido fundamental, de que cuando hablamos no nos entendemos, que tenemos la ilusión de que nos entendemos, y eso es parte de lo que podríamos llamar el yo, la relación imaginaria, ¿no? Que para poder mantener esta conversación, entonces compartimos un código común y creemos que lo que estamos diciendo más o menos nos pone de acuerdo, aunque seguramente podríamos hacer un montón de cortes en todo lo que estoy diciendo y las palabras que estoy utilizando y vos tomarlas en otro sentido, que el sentido que yo estoy intentando darle, y eso da cuenta de que la comunicación entre los hablantes es una ilusión. Las parejas todo el tiempo discuten de esto, pero yo te dije, no, pero vos me dijiste, no, pero vos me quisiste decir, no, yo no te quise decir, es lo que vos entendiste, pero yo quise decir otra cosa. Y después nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, listo, ya está, cerramos acá, ¿no? Pero, ¿de qué partimos? Del malentendido fundamental. Y el psicoanálisis, quizás la técnica psicoanalítica, ¿no? Si podríamos hablar de una técnica psicoanalítica, explota eso al máximo, ¿no?
explota al máximo qué cosa, y que yo tengo una intención de significación. Pero el que finalmente termina diciendo si lo que yo dije significa algo y qué significa es el que me escucha. Sos vos el que me dirás, no entendí nada de lo que dijiste, o sí lo entendí y quiere decir esto. Es decir, que la significación siempre la pone el otro. Yo puedo tener una intención, pero si al finalizar este discurso vos me decís, no entendí nada, yo no dije nada entendible. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que explota al máximo el psicoanálisis, porque el analista tiene la función de intervenir en el discurso del analizante, cortarlo cuando quiere, como quiere, señalar, extraer una palabra del contexto, hacerle decir otra cosa, señalar un equívoco, una ambigüedad del lenguaje, ¿no? Explotar esto que todo el tiempo, cuando hablamos, tratamos de pasar a segundo plano, que es que las palabras quieren decir varias cosas a la vez, ¿no? Yo digo extraño, ¿qué quiere decir? Raro, quiere decir que extraño algo, que extraño a alguien. Es decir, cuando estamos hablando, por contexto yo le voy a dar dando una significación. El analista no tiene esa obligación. Puede extraer la palabra del contexto y hacerle decir lo que quiera en función, ¿no?, de lo que escucha en las coordenadas de ese tratamiento que conduce. Entonces, digo, para dar una respuesta más directa a tu pregunta, no, cuando hablamos no nos entendemos. Tenemos la ilusión de entendernos, que es lo que nos permite vivir cotidianamente en sociedad, en pareja, con amigos, pasar buenos momentos, ¿no? Y está bien que eso sea así, es necesario que eso esté, ¿no? Sería invivible una vida en la que cada vez que nos hablamos estamos interviniendo, equivocando las palabras y el sentido de lo que decimos, como sucede cuando el analista señala a quien está reposando en su diván. Bueno, este discurso, el del psicoanálisis, uno de los primeros que ubica que las palabras no solo nos hacen humanos, sino que nos marcan una determinada forma de vivir, de padecer y de gozar. Son palabras parecidas pero distintas. Una pregunta podría ser si el lenguaje nos enferma, y yo entiendo que el lenguaje nos mete en un patos, es decir, en una patología que es de todos los hombres, por el hecho de hablar, y que depende de la posición que cada uno tenga respecto del lenguaje, sufre de una manera diferente y también disfruta de una manera diferente. Esto también interviene en cómo pensamos la salud y la enfermedad, ¿no? Si pensamos que hay un patos, es decir, hay un padecimiento que es de todos por hablar, tenemos una idea distinta de cómo se ordenan los sanos y los enfermos. A diferencia de los animales, que saben lo que tienen que hacer, cómo hacerlo, con quién, para los hombres esto no funciona así. Depende de las marcas del lenguaje, cómo van a elegir vivir. Con lo cual podría decir que sí, que el lenguaje nos enferma y nos cura al mismo tiempo. Depende de quién escuche. Y cuando digo quién escuche es porque si entendemos que la causa del padecimiento está en las palabras, que es bastante diferente que pensar que la causa, por ejemplo, está en el cerebro o está en la mente, ¿no? Como la ciencia nos va proponiendo, podemos pensar una terapéutica que tenga que ver con que en el punto en que hay alguien que lee de algo que se dice, se puede escribir una otra historia para cada cual. Bueno, vivimos en un mundo del lenguaje. Partimos del presupuesto que el hombre es un ser de lenguaje, está tomado por el lenguaje, manipulado por el lenguaje, afectado por el lenguaje, y eso que de esa manera Lacan llama el otro con mayúscula, que es esa estructura del lenguaje, nos habita, ¿no? Por eso él en algún lado habla de la inmixción de otredad, ¿no?
el sujeto se constituye en el campo del otro, está in mix, ¿no? Habla de la mezcla, está adentro, pero mezclado, ¿no? Es decir, que estamos afectados por la estructura del lenguaje que nos preexiste, nos habita y nos trasciende. Hay grandes pensadores en la historia que han tomado parte de lo que entiende Jacques Lacan y nos iluminan, nos avivan, nos despabilan de en qué punto alguien que padece tiene algo para decir. En principio no es lo mismo si lo escucha la ciencia, que Lacan va a decir está ocupada en diagnosticar al modo en que el lenguaje viene del que sabe, el que sabe ser científico, el médico, por ejemplo, puede ser el psicólogo también, el psicólogo, y es él quien diagnostica. En palabras de Foucault, que es un pensador contemporáneo muy interesante para los que trabajamos con las personas, porque se mete con la educación y con la clínica, él dice que el ojo que ve es el ojo que rige, es decir, la verdadera intervención está del lado del científico. Ahora, si el padecimiento tiene que ver con eso que es localizable sí y solo sí cuando se habla, el saber y la verdad empiezan a trabar otra relación. Y es porque hay una dimensión, Lacan lo dice así, el sujeto está en una mansión del dicho. Es un juego que hace la palabra dimensión. Si se hace lugar al dicho, entonces el saber se despliega del lado de quien lo porta, en este caso el paciente, y hay ocasión de que algún efecto de verdad se produzca. Y en ese sentido Lacan arma un recorrido en donde va a empezar a ubicar el valor de las palabras, más estrictamente del significante, esto lo toma de la lingüística, y va a terminar afirmando que el psicoanálisis y el deseo, lo cual el deseo, nos ocupamos del deseo, tiene bastante más que ver con eso que no cesa de no escribirse o no decirse que con lo dicho, con lo cual nos deja unos cuantos enigmas para seguir